Capítulo 14. La decisión. Los padres de Anki entraban en el chalet. Habían recogido todo lo del apartamento, su hija ya hizo lo propio con lo suyo cuando se fue a pasar el fin de semana. Desayunarían en familia y luego emprenderían viaje a su país. Cuando la pareja entró por la puerta, la madre de Julián lo sabía. Con discreción rogó a su marido que pidiera lo que pidiera su hijo se lo concediese. Miró con extrañeza a su esposa, pero asintió con un gesto y saludaron a la pareja. Portaba a Anki en brazos y la depositó con delicadeza sobre el sofá del salón. Saludó a los padres de su amor que entraban en esos momentos, cuando fue sorprendido por su madre, quien se disculpaba ante sus invitados, para rogar a continuación a su hijo y esposo que los siguiera a una de las habitaciones del piso superior. Fue cerrar la puerta y se lanzó. ¿Sabes lo de Anki y te quieres ir con ellos? Se quedaron petrificados, su marido porque no sabía de qué iba todo eso. Julián nunca se imaginó que su madre lo supiera. Pero ahora comenzaba a entender su comportamiento desde que la conoció. Mientras daba toda la explicación a su esposo, el rostro de Julián mostraba la felicidad que le proporcionaban las palabras de su madre. La decisión la tenía tomada y lucharía hasta la extenuación por conseguirlo. Pero ahora, además de no tener que pelear, tenía al mejor aliado para conseguir su propósito. Su madre. Anki hacía lo propio con sus padres, lo único que deseaban era seguir viendo a su niña con esa ilusión y esas ganas de vivir que tenía, y que sin la menor duda aquel muchacho era el culpable de continuar viviendo. No pondrían ni la mínima pega para que Julián fuera a vivir a Huisant. Pero la preocupación estaba en si aquellos padres iban a consentir algo como aquello. Ellos mismos pensaron que no creían que se lo permitieran a su hija. Conforme se desarrollaba la conversación con sus padres, Julián rompió a llorar. Se abrazaba a su madre, luego a su padre. Tener su apoyo no le importaba mucho, pero percibir que eran conscientes del sufrimiento de su hijo le llegó a lo más profundo de su corazón. Su madre también lloraba mientras se abrazaba a su pequeño, para luego abrazarse a su esposo. No tenía palabras, pero cuando el llanto hizo su labor rompió el silencio. Hablaremos con la familia y mandaremos por transferencia bancaria para ayudar a tu mantenimiento. Sacó unos billetes de la cartera y se los entregó. Julián no quería, bastaría con el dinero que tenía ahorrado. Su padre sonrió, era su niño, no podía abandonarle y menos en esa situación. El coche se deslizaba por la A7 rumbo a la frontera. El matrimonio en los asientos anteriores y Anki pegada materialmente a Julián en los traseros. Ella con las piernas encogidas sobre el asiento se asía con fuerza abarcando con un brazo su cintura y con el otro arropando su cuello. Él sentado abrazando su espalda mientras sus pectorales cobijaban su rostro. A los pocos minutos de circular, primero Anki y luego Julián se quedaron profundamente dormidos. Llevaban casi 30 horas sin pegar ojo y estaban cansados. Su madre giraba la cabeza para verlos y no podía evitar que alguna lagrimilla se perdiera sobre su blusa. Por fin llegaron el lunes anocheciendo a Huisant, localidad donde tenían su residencia. Una pequeña casa de 2 plantas con 2 habitaciones en el piso de arriba con sus correspondientes servicios y un pequeño salón, un comedor y la cocina completaban la vivienda. La parcela no disponía de más de 2 metros de la valla que la delimitaba. El miércoles debían desplazarse a Ámsterdam a casa de los abuelos, donde permanecerían una semana para someterse a una exhaustiva revisión. Pues así quedaron con el equipo médico que le atendía, aunque a decir verdad nadie pensaba que pudiera llegar hasta esa fecha. Se tomaron un café con leche y unas magdalenas. Tras desear las buenas noches a sus padres, se fueron a la habitación a descansar. Deshicieron las maletas y tras colgar los vestidos, tomándole de la mano y le condujo hasta el aseo, puso el tapón, abrió el grifo y dejó que el agua se escapara mientras la bañera se iba llenando. Se aproximó a él, le besó y a continuación fue quitándole la ropa. Al incidir un rayo solar se despertó. Observó a su compañera y la carne se le puso de gallina, estaba espléndida, increíblemente bella. Dormía plácidamente y en su rostro se reflejaba el estado de felicidad que le embargaba.
Al cuarto de hora aproximadamente comenzó a despegar sus párpados y la intensidad de la luz de sus ojos verdes deslumbró a Julián al tiempo que la sonrisa rasgaba su rostro. No hubo freno, no hubo obstáculo, no hubo reparo, no hubo moral, los dos se fundieron en uno solo mientras se compartían inundando el habitáculo de ese amor profundo que se profesaban. Se levantaron y una ducha rápida dio pie a bajar al salón para desayunar. Concluida esa primera comida le tomó de la mano y paseando se aproximaron a los acantilados cercanos a la casa. Aquel paisaje, notar la brisa del Mar del Norte era algo que Ankie adoraba y muy pronto lo comenzó a compartir con su pareja. El viaje a la capital holandesa les llevó algo más de 3 horas, pero al salir de madrugada llegaron con antelación al desayuno. Las lágrimas de aquellos ancianos aparecieron al ver a su nieta con esa alegría y felicidad. Les presentó a su compañero y especialmente su abuela lo abrazaba y besaba como si de su propio nieto se tratase. Le habían informado de todo y eran conscientes que aquel joven era el culpable que la pequeña de la familia siguiera con vida. Algo aturdido no soltaba la mano de Ankie, conocedor que tendrían que separarse mientras durara el reconocimiento. De ahí que no desperdiciara ni una milésima de segundo sin sentir su piel, su calor, su ternura. Antes de salir para Holanda el padre de Ankie le comunicó la transferencia que les había enviado su padre. Era demasiado dinero, pero tanto el padre, como en esos momentos el hijo, le confesaron que solo era dinero. Ninguno de los dos se pensaba llevar a la otra vida ni una sola peseta. Por ello nada más llegar a la capital y acomodarse en casa de los abuelos, se acercó a una entidad bancaria para sacar el dinero que le habían enviado. Las primeras impresiones de los doctores no eran nada alentadoras, todo lo contrario, pero debían esperar a los resultados de los análisis. Pero tampoco se explicaban cómo aquella criatura seguía con vida. Mientras los padres entraron con su hija para hablar con los doctores, a Julián le presentaron una prima que trabajaba en el hospital. Era 4 años mayor que Ankie, pero solían ser uña y carne en las reuniones familiares. Angelina, nombre del familiar, le fue mostrando todo aquel gran hospital. Luego entró con ella en la sala de rehabilitación donde desarrollaba su profesión de fisioterapeuta. Había una gran pileta donde se realizaban la mayor parte de los ejercicios de sus pacientes. Él no perdió detalle para aprender y buscar respuestas a los interrogantes que le llegaban. Por fin esa primera jornada de exámenes, análisis y revisiones se dio por concluida. Recibió las malas noticias pero sin derramar una sola lágrima, se refugió en ella y abrazados, pegados materialmente el uno al otro, no se separaron ni para desplazarse. Antes de entrar en la calle de casa, Ankie rogó a su padre que los acercara al acantilado, su lugar preferido, para refrescarse con la brisa del Mar del Norte. Iban muy preocupados, ese día los médicos habían roto todas las esperanzas. Su pequeña podía fallecer en cualquier momento. Es más, no se explicaban cómo podía continuar con ese régimen de vida. Su madre estaba convencida que era ese joven quien la mantenía con tales ganas de vivir que ni siquiera aquella enfermedad que inundaba el organismo de su niña podía con ella. Observarlos por el retrovisor llenos de dicha, de felicidad indescriptible, provocó que unas lágrimas recorrieran su rostro. No tardaron, pues los separaba un par de kilómetros. Descendieron del vehículo y echó a correr en busca del acantilado. No hacía viento, cosa extraña en aquel lugar, pero una brisa humedecía el paisaje. Corría junto a ella sin soltarle la mano. Mientras el matrimonio permaneció unos minutos observando a la pareja y luego, como quedaron con su pequeña, pusieron el coche en marcha y regresaron a casa. Pasearon por espacio de un par de horas disfrutando cada instante. Comprendiendo de inmediato la razón del amor a la panorámica del lugar que embrujaba a su amada. Regresaban paseando, mientras saboreaban cada instante, cada momento, cuando se cruzaron con un grupo de jovencitas entre las que se encontraban dos del círculo de Ankie. Sorprendidas al ver a su amiga en un estado aparentemente tan bueno. Tras confirmarles de inmediato que la cosa iba a peor, desviaron la conversación para recrearse en el muchacho que le acompañaba.
Julián con su correcta educación saludó al grupo una por una y las bromas no estuvieron exentas por parte de las jovencitas. Antes de despedirse del grupo le propusieron verse ese sábado en la granja de una de ellas, donde quedó con sus padres en preparar un par de cabalgaduras y pasar una jornada de equitación. Luego comerían todas en la granja y por la tarde se perderían en alguna discoteca de la zona. Por supuesto no la dejaban entrar si no traía a su compañero. Tras las sonrisas, bromas y gestos de despedida regresaron a casa. Escucharon parte de una conversación que se interrumpió de inmediato con la entrada de los jóvenes. Pero el cambio de expresión en el matrimonio preocupó a Julián. Con increíble discreción preguntó, pero al observar que los estaba poniendo en un compromiso, pensó que se refería al estado de Anki. Lo dejó y subió con ella a la habitación para asearse y bajar a cenar en familia. Durante la velada conversaron sobre la visita a Holanda y la nueva estrategia del equipo médico. Iban a intentar unas sesiones de quimioterapia. Anki no estaba por la labor, eso supondría separarse de Julián al menos 2 o 3 horas, durante otros tantos días, y ya había hecho la tonta en Gandía cuando le comentó que no sentía lo mismo que él y desperdiciaron demasiadas horas. Lo que le quedaba en este mundo lo deseaban pasarlo juntos. Pero era tanta la necesidad de acogerse a algo sus padres que optó por aceptarlo. Ahora bien, primero se lo consultó a Julián, quien no quiso mojarse, lo que decidiera lo aceptaba encantado. También él hubiera preferido que se quedara con él, pero si había una mínima esperanza no iba a ser él quien la trucara. Sabía a la perfección que si seguía con vida era gracias a ese muchacho que el Señor le envió para compensar el sufrimiento de los últimos meses. Consciente que se lo había pagado con creces. Por la mañana temprano se levantaron, para acercarse al liceo donde cursaba el último año previo a la universidad. Pero no se entretuvo demasiado tiempo, comprobó como a Julián aquel tumulto, aquel interrogatorio y aquellas salidas de tono por parte de alguna jovencita no le agradaban. Por otro lado, tampoco le apetecía mucho la vida social. Julián le había contagiado esa necesidad de soledad. Recordando lo que solía decir. Más de dos, multitud. Ahora le entendía un poco, aunque a decir verdad era una mujer muy sociable. Encaminó sus pasos hacia el acantilado, sabía lo que le relajaba a su compañera y estar juntos disfrutando de la naturaleza en aquel rincón del planeta era algo que le había llegado en esas 2 ocasiones que se mantuvieron en aquellos parajes. Abrazados sobre unas pequeñas piedras se comunicaban toda su ternura y cariño. En un momento de la conversación comentó que sus padres lo estaban pasando mal y gracias a la transferencia recibida habían podido salvar un posible embargo sobre la casa. De inmediato se interesó por el problema. Se habían metido en un préstamo para poder hacer el viaje a España y acumulado con lo que tenían pendiente se les estaba haciendo casi imposible afrontarlo. Le tranquilizó, era su familia, vivía con ellos, por tanto debía arrimar el hombro. De momento contaba con un capital en España, hablaría con su padre y trataría de solucionarlo. Andaba comentando las soluciones que iba a poner cuando su boca quedó silenciada al encontrarse con sus labios. Al separarse comentó: creo que el cáncer no podrá conmigo, pero como sigas así moriré de amor.